Buenas tardes para todos y todas, un cordial saludo. Espero se encuentren todos muy bien en casa junto con sus familias. Quiero hacer la presentación de la guía número 6. Vamos a empezar a avanzar un poco más en tema. Entonces, la idea en este momento es adentrarnos a 3 temas o subtemas primordiales para todo el trabajo que se nos avecina después. Entonces, esos temas los he dividido en 3 partes: conceptos básicos, sistemas de medición de ángulos y razones trigonométricas. Entonces, conceptos básicos: se van a encontrar una clase especial de ángulos. La trigonometría tiene que ver con la medición de ángulos, entonces vamos a hablar ahí de ángulos en posición normal, ángulos complementarios, ángulo recto. Entonces, con estos conceptos básicos, la idea es fundamentar muy bien el trabajo que después viene. Luego viene algo que llamamos sistemas de medición de ángulos. Entonces, los ángulos pueden ser medidos con diferentes unidades. Entonces, hay 3 sistemas fundamentales: el sistema centesimal o francés, el sistema sexagesimal o inglés y el sistema radial. ¿Cuáles se usan mucho? El sistema sexagesimal y el sistema radial. Aquí en el sistema radial debo introducir el concepto del número pi. De pronto algunos ya lo conozcan, pero es muy importante porque el sistema radial maneja todo en términos de pi. Y para saber cuál es la unidad de medición de cierto ángulo entre un sistema y otro, pues debo manejar conceptos como número pi, pi radianes, 2pi, grados, etcétera. Entonces, la idea es encontrarnos un poco en eso. Luego, el último tema a desarrollar es razones trigonométricas, que tiene que ver la relación de los lados de un triángulo rectángulo y las denominaciones que allí se van a empezar a definir o se construyen a partir de esas relaciones. Entonces vamos a hablar de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Bien, entonces para el desarrollo de la guía número 6, yo subo a Classroom un texto que nos va a acompañar bastante durante, yo creo que el resto ya del año. Entonces ya de una vez lo agrego allí. Entonces, el material de apoyo van a encontrar este texto que se llama Trigonometría número 1. De allí se van a sacar los ejercicios que yo indicaré en la guía número 6, pues que se ha publicado. Entonces, para que ustedes consulten el texto, no solamente para el desarrollo de los ejercicios que yo les voy a pedir, sino también porque allí se van a manejar muchísimos ejemplos. Es un texto bastante completo, entonces yo creo que es una información bastante variada la que van a encontrar allí para que se puedan, digamos, apoyar en el desarrollo de su guía número 6. Pero también les voy a incluir un gran video que realmente es la unión de varios videos donde pues manejo diferentes conceptos para que de manera visual y auditiva ustedes se adentren a los conceptos importantes que les permitirá desarrollar los ejercicios. Una recomendación muy importante: ojalá ustedes desarrollen todo en su cuaderno muy juiciosamente como lo han venido haciendo, con procesos completos, y las imágenes todas las agreguen en un PDF. Nos gasta menos espacio en el drive y es mucho más fácil de manejar a la hora de devolver y poder calificar, y que ustedes también vean lo que yo les he revisado y evaluado. Entonces, tengamos muy presente lo que está allí. Utilicemos el material de apoyo, los ejemplos, el texto y los medios audiovisuales que yo les estoy proporcionando para el desarrollo de todo el trabajo que tengan que hacer. Les pido estén pendientes de algunas indicaciones que daré durante la semana con respecto, pues digamos, al feliz término de la guía número 6. Quiero compartir finalmente con ustedes esta frase que, en mi opinión, en mi concepto muy personal, tiene que ver con esa búsqueda de la excelencia que a veces nosotros pretendemos. Entonces, para mí, ¿qué es la búsqueda de la excelencia? Es la búsqueda del éxito. Y el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Entonces, esa es la invitación. Sumemos muchos esfuerzos, poquitos, grandes, a paso lento, a paso rápido, pero que pues de alguna manera nos comprometa de manera autónoma y responsable frente a nuestro trabajo. Un abrazo virtual, éxitos con su guía número 6. Iniciamos con unos conceptos fundamentales de geometría. Por ejemplo, el primer concepto: ¿qué es un ángulo? Fíjense, aquí yo tengo un ángulo y todos generalmente lo graficamos así, pero ¿qué es un ángulo? Entonces yo puedo decir que el ángulo es la rotación. Ojo, es una rotación que se da cuando
un lado inicial, este es un lado inicial, que fíjense que esta se llama una semirrecta, o sea, la mitad de una recta. Recuerde que esta flecha quiere decir que esta recta va hasta el infinito. Entonces, cuando esta semirrecta, que es el lado inicial, gira alrededor de un punto que se llama vértice, ese giro lleva hasta un lado terminal. La recta finaliza en un lado terminal. La cantidad de giro que se ha llevado desde el lado inicial al lado terminal es lo que definimos como ángulo, que sería lo siguiente. Entonces, observemos aquí la figura, mi lado inicial es esa línea roja. Entonces, fijémonos, el lado inicial es esa flecha roja que acabé de trazar. Entonces, cuando este lado inicial rota, empieza a hacer una rotación, ahí va marcando ángulo o va rotando cierta cantidad de ángulo, hasta que lo posiciono en cierto punto que se llama el lado terminal. Entonces, cuando llevo esta semirrecta del lado inicial al lado terminal, rotando alrededor del vértice, he hecho cierto recorrido, cierto barrido, ese barrido lo llamo ángulo. Eso es lo que es un ángulo. Ahora, la cantidad de barrido pues se mide en dos formas. Bueno, hay tres formas realmente. La forma más común es en grados. Entonces, este barrido puedo yo decir o puedo mirar allá cuántos grados hice en este barrido a partir de un aparatico que se llama transportador. Y entonces vamos a decir que las partes de un ángulo es un lado inicial, un lado terminal, un vértice y el ángulo propiamente, que lo vamos a marcar con una letra griega, generalmente empleamos teta. Ahora, estos ángulos, acá fíjese que el lado inicial está en cualquier parte y el lado terminal pues también está en cualquier parte. Pero hay una notación que es la que vamos a utilizar, que es un ángulo en posición normal o en posición estándar. ¿Qué es eso de un ángulo en posición estándar? Entonces, cuando yo me referencio con los ejes coordenados X y Y fíjense, coloco el lado inicial de ese ángulo, si lo ven, lo posiciono sobre el eje X, aquí está, mi lado inicial está ahí posicionado sobre el eje X, y hago la rotación, el lado terminal pues está donde finalice la rotación, pero el lado inicial está ahí, anclado, ¿no? Anclado al eje X positivo. Siempre que mi lado inicial esté anclado al eje X positivo y desde ahí gire el lado terminal, voy a decir que el ángulo está medido en posición estándar. Obviamente, el vértice debe coincidir, miren que este es el vértice del ángulo, y está coincidiendo con el origen del sistema cartesiano, ¿no? Que es el origen del sistema cartesiano. Y eso lo conocemos como un ángulo medido en posición estándar, o ubicado en posición estándar. Bueno, hay algunos ángulos especiales muy característicos y tenemos que mirar la nomenclatura para medirlos. Entonces, un ángulo especial es el ángulo de 360 grados. Es especial porque fíjese que esta flechita acá o este rayo es el lado inicial. Recuerden que en posición estándar siempre el lado inicial coincide con el eje X positivo. Entonces mi lado inicial está coincidiendo con el eje X positivo. Pero yo hice la rotación y después de que hice la rotación, el lado terminal está coincidiendo con el lado inicial. O sea que lo que hice fue hacer un giro de una vuelta completa. En una vuelta completa, entonces decimos que el ángulo que se barrió fue 360 grados. Este es uno de los ángulos especiales. Otro ángulo especial es cuando mi lado inicial siempre va a estar ubicado sobre el eje X positivo y mi lado terminal está en la cuarta parte del cuadrante, o mi lado terminal está coincidiendo con el eje Y positivo, ¿cierto? Este es el eje Y positivo. En este caso, el ángulo que se ha barrido son 90 grados y este lo llamamos un ángulo recto. Ahí está, lo llamamos a este ángulo el ángulo recto. Bueno, y este ángulo, ojo, el ángulo, fíjese que la flechita me dice cómo se midió. La flechita me dice, arrancó del eje X positivo y empezó a girar en dirección antihoraria. Cuando giro en dirección antihoraria, el ángulo lo voy a considerar positivo. Pero acá, fíjense, el lado inicial sigue estando sobre el eje X positivo. Ahí está, sobre el eje X positivo mi lado inicial, pero ya no roté en sentido antihorario, sino que hice que esta flechita o esta semirrecta
rotara en el otro sentido, en el sentido horario, y llegó hasta acá. ¿Cuánto rotó? 90, 180, 270. 270 grados rotó, pero rotó en sentido horario. Entonces los ángulos que rotan en sentido horario voy a decir que son negativos. Otro ángulo especial es este ángulo. Este es nuestro lado inicial, ¿cierto? Siempre pegado al eje X positivo, mi rayo. Pero ahora lo hago girar en este sentido y giró exactamente media vuelta. Recuerden que este es el ángulo de 180 grados y que este se llama el ángulo llano, ¿no? Un ángulo llano, pues es un ángulo de 180 grados. Y se llama llano porque precisamente queda sobre una horizontal. Las dos líneas quedan sobre una horizontal y entonces sencillamente estos dos me forman una recta que va de lado a lado. Y para llevar una recta hasta el otro lado se necesitan 180 grados. Bueno, estos son ángulos especiales. Los siguientes son los ángulos coterminales. Entonces, yo puedo tener un ángulo, miren. Entonces, como siempre, mi lado inicial aquí pegado al eje X positivo. Y roto este segmento de recta, o este rayo, la roto. Y la roto cierta cantidad, cierto ángulo, teta. ¿Listo? Supongamos que este teta, supongamos que fueran 30 grados. O sea que la rotación que este rayo lo hice girar 30 grados. Listo. Quedó en cierta posición final. Bueno, aunque aquí honestamente ese ángulo está lejos de ser 30 grados, está más cerca a 50 grados. Bueno, supongamos que son 50 grados. ¿Listo? Entonces que yo lo tenía a mi lado inicial acá, hice la rotación y rotó un ángulo teta de 50 grados. Resulta que yo puedo hacer lo siguiente, puedo coger esta línea, este lado inicial, hacerlo rotar una vuelta completa y seguir con rotación y llegar después de la vuelta completa, después de hacer la vuelta completa, subir los 50 grados más. Y entonces me quedarían dos rayos superpuestos, fíjense. Que queden dos rayos superpuestos es que hay dos ángulos ahí. ¿Cuánto es este otro ángulo? Entonces fíjense, como yo hice lo siguiente, miren la línea acá, miren la línea curva, sigan la curva, yo hice lo siguiente, di una vuelta, dijimos que en una vuelta hay 360 grados, pero seguí subiendo 50 grados más, entonces aquí tendré 360 grados más 50 grados más, igual a 410 grados. Aquí tengo dos ángulos, el ángulo del segmento rojo, o del rayo rojo, que son 50 grados, y el ángulo del segmento azul acá, que está superpuesto, que es 410 grados. Estos dos ángulos, el ángulo de 50 y el ángulo de 410, tienen el mismo lado inicial, el mismo lado terminal, ahí está, el mismo lado terminal, pero uno rotó una vuelta más que el otro. Sin embargo, comparten su lado inicial, su lado terminal, son igualitos. Estos ángulos así son llamados, o nosotros decimos que el ángulo de 50 grados es coterminal, este de 50 grados es coterminal con el de 410 grados. Ángulos coterminales. Entonces la palabra coterminal quiere decir que comparten la terminación, que tienen la misma terminación, pero las rotaciones son diferentes. ¿Cuántos ángulos hay coterminales a un ángulo? Entonces, el ángulo con el que yo partí fue el de 50 grados. Ya encontré que hay uno coterminal cuando yo doy una vuelta, roto 50 grados más y paro ahí. Entonces, formo el ángulo 410 y ese es coterminal. Pero hay otro. Si yo arranco con mi lado inicial acá, fíjense la rotación que voy a hacer, miren el lado inicial, y hago esta rotación, miren. O sea, ya en sentido, ¿qué? Horario. Entonces recuerden que el ángulo es negativo, pero no doy la vuelta completa, sino paro acá, paro exactamente encima del ángulo de 50 grados. Listo, entonces paré encima, que es la línea verde, entonces hice esta rotación, ¿listo? Desde el lado inicial hice esta rotación y paré aquí encima, línea verde, entonces el ángulo quedó acá, miren. 50 grados antes de dar la vuelta completa. 50 grados antes de dar la vuelta completa quiere decir, ojo, recuerden, la vuelta completa es 360 grados, menos 50 grados es igual a 310 grados. Pero como vengo en este sentido, en el sentido horario,
Entonces este ángulo será menos 310 grados. Y entonces tengo otro ángulo coterminal, miren, a 50 grados. El ángulo de menos 310 grados. Bueno, y existirán más ángulos coterminales. Porque si yo hago lo siguiente, salgo de acá, miren, salgo de mi lado inicial. Salgo aquí del lado inicial. Pero hago esto, fíjense lo que vamos a hacer. Salimos de ahí, dimos una vuelta, dimos dos vueltas y sigo 50 grados más. Entonces, dos vueltas, ¿cierto? Dos vueltas completas más 50 grados. Dos vueltas completas, recuerde que cada vuelta son 360 grados, más 50 grados. Como son dos, 360 por 2 me da 720 grados, más 50 grados, esto me da 770 grados. 770 grados es un ángulo coterminal, ¿cierto? Este valor, ahí está, 770 grados, es otro ángulo coterminal a 50 grados. Entonces aquí lo colocamos, 770 grados. Dos vueltas más 50 grados. Y entonces ahí tengo otro ángulo coterminal a 50 grados. ¿Cuántos ángulos coterminales puedo sacar a un ángulo? Infinitos. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Hay dos maneras. Fíjese que cada ángulo coterminal, que lo voy a llamar A, lo voy a obtener como 360 por el número de vueltas más teta, donde por cada número de vueltas, si es una vuelta será 360 más teta, si es dos vueltas será 720 más teta, tres vueltas 360 por 3, que son a 1080 creo, más teta. Y ahí voy obteniendo ángulos coterminales en sentido antihorario, o sea, los ángulos que obtengo en sentido antihorario. Pero ya vimos que en sentido horario también puedo obtener ángulos coterminales. Entonces, ¿qué hago? Aquí vamos. Entonces aquí restamos teta menos n por 360 grados. ¿Listo? Y de esta manera voy a sacar también ángulos coterminales, ¿cierto? Ángulos coterminales a mi ángulo teta, pero en sentido horario. Y voy a poder construir infinitos ángulos porque n es el número de vueltas. Y usted puede dar cualquier número de vueltas. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy aprenderemos acerca de pi, qué es, cómo utilizarlo y sus datos curiosos. ¡Acompáñenme! Pi es la relación que existe entre la longitud de la circunferencia y el diámetro de un círculo. Eso quiere decir que la circunferencia de un círculo mide 3.1415 veces lo que mide el diámetro. Veamos, si tengo un diámetro de 1 centímetro, entonces ¿cuánto medirá su circunferencia? 1 centímetro, otro centímetro y otro centímetro. Entonces son 3 centímetros, pero todavía queda un espacio pequeño sin saber cuánto mide. Ese espacio mide 0.1415 centímetros. Entonces pi mide 3.1415. Veamos un ejemplo. Si el diámetro de un círculo mide 2 centímetros, entonces la circunferencia medirá 3.1415 veces 2 centímetros. Entonces, ¿cuánto medirá la circunferencia del círculo? La circunferencia del círculo medirá 6.2830 centímetros. Pi tiene muchísimos decimales. Los primeros 53 decimales son estos: 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38. Son muchísimos decimales, tantos que no pueden estar en este video. ¿Cuántos decimales cuentan ustedes? El número pi es tan especial que tenemos varios datos curiosos de él. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el nombre griego de pi no se lo pusieron los griegos? El nombre pi se empezó a utilizar en el siglo XVII porque la palabra pirímetro empieza con la letra griega pi.
Hay un récord mundial de memorizar los decimales de pi. En 2016, Akira Haraguchi recitó 100.000 dígitos de los decimales en orden y se tardó 16 horas. ¿Pueden creerlo? Voy a tener que empezar a practicar. 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 79. Ya no me acuerdo qué seguía. ¿Y ustedes? Hay un día muy especial donde se celebra el número pi. Ese día es el 14 de marzo, porque en el calendario es el 314. Así que recuerden, la fiesta de pi es ese día. Ya aprendimos muchas cosas sobre pi. Espero que se hayan divertido y hayan aprendido. Los espero en el siguiente tema porque las matemáticas son parte de nuestra vida. Hola, en este video vamos a ver qué es el sistema cíclico. Para ello vamos a ver qué es un radián y cuál es la relación entre este sistema y el sistema de medición sexagesimal. El sistema cíclico, al igual que el sexagesimal, es un sistema de medición sobre la circunferencia. Para ello tomamos una circunferencia de cualquier medida, no importa su radio. A esta circunferencia que ya tenemos acá le vamos a aumentar su grosor. Ahora pongámosle algo de color, cambiémosle a color rojo y trabajemos sobre ella. Como les digo, no nos importa el tamaño, esto funciona para cualquier circunferencia. Ahora tracemos su radio. Recordemos que el radio en una circunferencia es cualquier línea que vaya desde el centro hasta un extremo de la circunferencia. Como podemos ver, la circunferencia tiene infinitos radios, pero por lo general para hacer cualquier sistema de medida partimos de la posición normal del radio, que es una posición horizontal hacia la derecha. Esa es la posición normal en la cual se empieza a medir. El sistema sexagesimal, que es el que comúnmente trabajamos, le asigna a toda la circunferencia una medida de 360 grados. Y a partir de esa medida empieza a trazar unas medidas importantes. Por ejemplo, a este lado queda 180 grados, a este 90 y a este 270. Toda la medida de la circunferencia se basa en 360 divisiones. Ese es el sistema sexagesimal. Ahora miremos este sistema cíclico cómo arranca. Arranca de su radio y lo que vamos a hacer es pensar en cualquier circunferencia en la cual yo tomo esta medida del radio. Por ejemplo, piensen en una cuerda, cojan un pedazo de cuerda y miden este radio. Ahora con ese pedazo de cuerda, ciñen esa cuerda a la circunferencia y miran hasta dónde llega. La idea es que este radio quede sobre esta circunferencia, tal como lo tenemos ahora. Entonces podemos notar que esta medida que tenemos acá mide igual que esta medida, tal como tenemos acá. Luego, como hicimos que esta medida pasara acá, miden lo mismo. Este pedazo, que era un radio, mide exactamente igual que este. Ambos miden un radio. ¿Cuál es la diferencia? Que esta es una medida lineal, esta medida está sobre la circunferencia, pero las dos miden lo mismo. Sin importar cuál sea el tamaño de la circunferencia, esta medida siempre va a quedar en el mismo punto. No importa que sea una circunferencia bastante grande o una circunferencia bien diminuta, no importa, siempre queda en este mismo punto. Este punto desde el sistema sexagesimal siempre va a quedar en aproximadamente 57,2 grados. Entonces, cuando yo coloco un radio sobre la circunferencia, queda más o menos en esta distancia en grados. Entonces en grados quedan 57,2 aproximadamente. A esta medida en el sistema cíclico lo vamos a llamar un radián. Radián porque proviene del radio de la circunferencia. Entonces ya tenemos una primera equivalencia entre el sistema cíclico y el sistema sexagesimal. Y es que un radián es aproximadamente 57,2 grados. Podemos aproximarlo a 57 grados. ¿Esto de dónde se deduce? De lo que acabamos de decir, que sin importar la circunferencia que yo tome, siempre cuando coloque el radio va a quedar sobre la circunferencia a 57 grados. Vamos a quitar esta parte de acá.
Ahora vamos a seguir midiendo sobre la circunferencia. Yo ya puse un radián, es decir, un radio sobre la circunferencia. Voy a colocar otro radián. Quedaría de esta manera. Tengo un radio y después del otro, estos serían 2 radianes. Bajo esta lógica, en el sistema sexagesimal, pues sería 2 veces 57,2 grados. Pero aquí, en nuestro sistema cíclico, esto se va a llamar 2 radianes. Coloquemos otro radio más. De esta forma ya tengo 3 radianes. Fíjense, un radián, 2 radianes, 3 radianes. Queda en esta parte de acá. Pareciera que casi que llega a lo que en el sistema sexagesimal llamamos 180 grados. Recuerden que toda la circunferencia en el sistema sexagesimal son 360 grados. Por ende, aquí tendríamos 180. Revisemos si se alcanza a llegar hasta ahí. Como podemos ver, nos ha faltado poco. Podemos decir que en los 180 grados que hay en el sistema sexagesimal, en el cíclico tenemos 1, 2, 3 radianes y un pedacito. Eso es lo que tenemos. 3 radianes y un poco. Para ser más exactos, voy a decir que tenemos 3,141592 radianes. De hecho, la cuenta de los decimales sigue, no es una cuenta finita. Esta es la cantidad de radios que caben en la circunferencia hasta la mitad. 3 radianes y un pedacito. Como podemos ver, este número es muy conocido para nosotros. Este número es al que llamamos pi, casi 3,1416. Podemos decir que entonces, cuando llegamos a 180 grados, nosotros tenemos pi radianes. Recuerden, ¿qué es lo que significa esto? Que a los 180 grados tenemos 1, 2, 3, 3,1415 radios. 3 radios y un pedacito, pero para ser mucho más exactos, a este número lo llamamos pi, entonces tenemos pi radianes. Pi cantidad de radios sobre la circunferencia. Entonces ya tenemos varias medidas sobre la circunferencia. Sabemos dónde queda un radián y sabemos dónde queda pi radianes. Y ya tenemos equivalencia. Un radián es 57,2 grados y pi radianes es 180 grados. Sigamos haciendo equivalencias. Como sabemos, acá en grados queda 0 grados, pero también cuando damos toda la vuelta son 360 grados. Pues va a pasar lo mismo en nuestro sistema cíclico. Acá quedan 0 radianes. O cuando damos toda la vuelta, prestemos atención. Si para transcurrir todo esto gastamos pi veces radianes, pi radianes, entonces para dar toda la vuelta vamos a gastar el doble, es decir, 2 pi radianes. Luego 360 grados va a ser lo mismo que 2 pi radianes. Para seguir sacando medidas, entonces dividamos en más parte nuestra circunferencia. Esta vez nuestra circunferencia quedó dividida en 4 partes. Vamos a buscar la medida de acá. ¿Recuerdan cuál es la medida en grados? Exacto, acá en grados queda 90, porque si esto es 180 grados, entonces acá tendríamos 90 grados. Vamos a mirar cuánto es en nuestro sistema cíclico. Resulta que esta parte de acá, como vimos anteriormente con grados, es la mitad de todo este tramo. Entonces, si en todo este tramo tenemos pi radianes, aquí hasta la mitad vamos a tener la mitad de esto, es decir, pi medios radianes. Pi medios radianes. Entonces ya tenemos otra equivalencia. Sabemos que 90 grados está ubicado acá, o lo que es lo mismo en nuestro sistema cíclico, tenemos a pi medios radianes. Vamos a hacer esta ubicación de acá abajo. Fíjense, ¿cuánto tenemos en grados? 90, 180, 270. Tendríamos 270 grados. Ahora miremos en radianes. Fíjense cómo lo hicimos. Partimos de esta medida y la triplicamos en grados. Hagámoslo entonces en radianes. Tenemos una mitad, o sea, un medio, 2 mitades, o sea, 2 medios, 3 mitades, o sea, 3 medios.
Podemos decir que tenemos 3pi medios radianes. Y aquí hago una observación. Ustedes pueden escribir 3pi medios radianes o pueden escribir 3 medios de pi. Estas dos cosas son iguales. No hay problema cómo lo escriban, si 3pi medios o 3 medios de pi. Ambas son equivalentes. Entonces ya tenemos estos 4 puntos importantes. Tenemos las medidas en grados y las tenemos en radianes. Vamos a hacer una última división. Vamos a dividir en más partes nuestra circunferencia. Ahora volvimos a sacar mitades. Entonces nuestra circunferencia quedó dividida en 8 partes. Vamos a buscar las medidas de estos puntos importantes. Para este punto, como podemos ver en grados, es la mitad de 90 grados. Quiere decir que aquí tenemos 45 grados. Vamos a buscar qué medida es en radianes. Resulta que si ustedes se fijan, esta parte de acá, esta, es la cuarta parte de toda esta. Mire, 1, 2, 3, 4. Recuerden cuando vieron fracciones. ¿Cuál es la cuarta parte de 180? Pues exacto, 45 grados. Por eso quedó ahí. Ahora, para sacarla de radianes, hacemos lo mismo. Miren toda esta medida. ¿Cuál es la cuarta parte de pi radianes? Pues va a ser pi cuartos radianes. De esta forma, ya tenemos el punto de esta parte. Es 45 grados en el sistema sexagesimal o pi cuartos radianes en el sistema cíclico. Ahora vamos a buscar estos 3 puntos importantes. Y va a ser muy sencillo. En grados tenemos 45 grados, otros 45 y otros 45. Entonces, 45 y 45 nos da 90, 90 y 45 nos da 135 grados. Ahora miremos en radianes. Tenemos un cuarto de pi, es decir, pi cuartos, 2 pi cuartos, 2 veces este, y acá tenemos 3 pi cuartos. Entonces le llamamos 3 pi cuartos radianes. Otra vez los evoco a que recuerden las fracciones. Miren, si este es mi total y lo dividí en 4 partes, tenemos un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos. ¿3 cuartos de quién? De pi radianes. Por eso quedó esta medida. Vamos a sacarla de acá. En grados llevamos 135 y 45, 180. Y 45 más nos da 225. Ahora vamos en radianes. Un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, tendríamos 5 cuartos. 5 pi cuartos radianes. Este valor es 225 grados en el sistema sexagesimal. Finalmente nos queda este punto. 225 y 45 nos da 270 y 45 nos daría 315. 315 grados. Ahora en radianes llevamos 5 cuartos, 6 cuartos, que es lo mismo que 3 medios, por eso quedó esta medida acá. Entonces, 6 cuartos, 7 cuartos. 7 pi cuartos radianes. Fíjense, un cuarto ya, 2 cuartos, que es lo mismo que un medio, 3 cuartos, listo, 4 cuartos, que es lo mismo que un pi radianes, 5 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos. 7 pi cuartos radianes quedó acá. Entonces, con eso ya hicimos algunas equivalencias entre el sistema sexagesimal y el sistema cíclico. Importante, no confundan un radián con pi radianes. Un radián fue la primera medida que colocamos acá, que es un radio sobre la circunferencia. Ese era aproximadamente 57 grados. Pi radianes es 180, que es 3,141592, esa medida que colocamos al principio. De esta forma, ya aclaramos a qué hace referencia el sistema cíclico y cómo se empieza a medir en él. En un próximo video les voy a enseñar cómo hacer conversiones de medidas, cómo pasar de grados a radianes y cómo pasar de radianes a grados. Espero que hayas entendido el tema que tratamos de explicar en este tutorial. Hoy veremos cómo se calculan las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Pero antes vayamos a ver algunos conceptos o cuestiones previas al tema.
El triángulo rectángulo se caracteriza porque uno de sus ángulos mide 90 grados. En nuestra figura corresponde al ángulo de vértice B. Además, los lados de un triángulo rectángulo reciben nombres especiales. Los dos lados más pequeños de un triángulo rectángulo se les llaman catetos. En nuestra figura, uno de los catetos corresponde al lado AB, a este lado que hemos pintado de color verde. Y el otro cateto, de acuerdo a nuestra figura, corresponde al lado BC, este lado que hemos pintado de color celeste. Los catetos se caracterizan porque se cortan perpendicularmente, es decir, están formando siempre el ángulo de 90 grados en el triángulo rectángulo. El tercer lado, que es el lado más grande, es decir, el lado mayor, se le llama hipotenusa en el triángulo rectángulo. Aquí en nuestra figura corresponde al lado AC. La hipotenusa se caracteriza porque siempre se está oponiendo al ángulo de 90 grados. El triángulo rectángulo tiene dos ángulos agudos. En nuestra figura serían los ángulos A y C. A la medida del ángulo A le asignaremos alfa y a la medida del ángulo C le asignaremos beta. El tercer ángulo en un triángulo rectángulo es el ángulo recta, cuya medida ya sabemos cuánto es igual a 90 grados. El ángulo recto en nuestra figura se ubica aquí en el vértice B. Otro de los aspectos de suma importancia a tener en cuenta es el doble nombre que reciben los catetos en el triángulo rectángulo. Vayamos a ver primero el doble nombre que recibiría el cateto AB, de acuerdo a nuestra figura. El cateto AB, cuando se relaciona con su ángulo opuesto, que aquí vendría a ser el ángulo beta, recibe el nombre de cateto opuesto de beta. Y cuando se relaciona con su ángulo adyacente, que aquí sería el ángulo alfa, recibe el nombre de cateto adyacente de alfa. Lo mismo sucede con el cateto BC. Cuando este cateto BC se relaciona con su ángulo opuesto, que sería el ángulo alfa, se le llama al cateto BC cateto opuesto de alfa. Y cuando se le relaciona con su ángulo adyacente, que aquí sería el ángulo beta, se le llama cateto adyacente de beta. Estos conceptos son de suma importancia a la hora de comprender cómo se calcula las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Ahora sí, vamos a ver cómo se calculan las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo, y lo haremos a partir del desarrollo de un ejemplo. Aquí tenemos el ejercicio y dice, en un triángulo rectángulo, los lados mayores miden 13 centímetros y 12 centímetros. De acuerdo a esta información, se nos pide calcular las razones trigonométricas del menor ángulo agudo. Ojo y oído, del menor ángulo agudo. Lo primero que vamos a hacer aquí es graficar nuestro triángulo rectángulo, al cual asignaremos una letra a sus respectivos vértices. Al ángulo A le asignaremos la medida alfa y al ángulo C la medida beta. De acuerdo a la información proporcionada por el ejercicio, los dos lados mayores, los dos lados más grandes del triángulo rectángulo miden 13 centímetros y 12 centímetros. Nosotros sabemos, por los conceptos anteriormente explicados, que el lado más grande del triángulo rectángulo corresponde a la hipotenusa, en este caso a la hipotenusa AC. Entonces decimos que la medida de la hipotenusa C es igual a 13 centímetros. Y la otra medida corresponde a uno de los catetos,
por supuesto, sería al cateto mayor, según la información que nos proporciona el ejercicio. Y de acuerdo a nuestro triángulo que hemos construido, el cateto mayor correspondería al cateto AB, ya que este, según la figura que vemos, es más grande que el cateto BC. Por lo tanto, la medida del cateto AB sería igual a 12 centímetros. Esto significa que el lado más pequeño, o el cateto más pequeño, corresponde al lado BC, cuya medida no la conocemos, debemos calcularla. De acuerdo a la información del ejercicio, se nos pide calcular las razones trigonométricas del menor ángulo agudo. Entonces debemos averiguar cuál de estos dos ángulos agudos, alfa o beta, es el menor. Según la teoría de los triángulos, al lado más pequeño debe oponerse el ángulo más pequeño. Nosotros sabemos que el lado más pequeño de este triángulo es BC, cuya medida es X, y a este lado se está oponiendo el ángulo alfa. Entonces concluimos que el ángulo agudo más pequeño entre alfa y beta, según lo que vemos, es alfa. Por lo tanto, debemos calcular las razones trigonométricas del ángulo alfa. Pero antes de calcular las razones trigonométricas del ángulo alfa, debemos hallar cuánto vale X. Así que para esto vamos a usar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Así que procedemos. El cuadrado de un cateto, que no conocemos sus medidas, es decir, x al cuadrado, sumado con el cuadrado del otro cateto, cuya medida es 12, debería ser igual al cuadrado de la hipotenusa, cuya medida es 13. Ahora sí, nos queda resolver esta ecuación. X cuadrado copiamos igual, decimos 12 al cuadrado, ¿cuánto es? Muy bien, es 144. En el segundo miembro, 13 al cuadrado, ¿cuánto es? Muy bien dicho, esto es 169. Ahora el 144 que está en el primer miembro va a pasar al segundo miembro, pero restando. Procedemos. Estaba sumando, ahora pasa a restar. En el segundo miembro efectuamos la resta. A ver si me ayudan. 169 menos 144. Eso es, muy bien dicho. La respuesta de esta resta vendría a ser igual a 25. Tenemos aquí una ecuación de segundo grado. Vamos a tener dos resultados, un positivo y un negativo. Pero nos vamos a quedar con el positivo. ¿Por qué? Porque el X representa medida y las medidas son siempre positivas. El exponente 2 va a pasar al segundo miembro, pero como índice. Es decir, quedaría X igual a raíz cuadrada de 25. Ahora, a calcular la raíz cuadrada de 25. ¿Cuánto es? Eso mismo, es igual a 5. Ya tenemos entonces el valor de X. Este valor vamos a colocar en nuestro gráfico. La medida del cateto BC sería entonces 5 centímetros. Ahora sí, vamos a calcular las razones trigonométricas del ángulo alfa. Y empezaremos por la primera razón trigonométrica, el seno de alfa. ¿Cómo se calcula el seno de un ángulo? Dividiendo al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En nuestra figura, el cateto opuesto del ángulo alfa corresponde al cateto BC, cuya medida es 5 centímetros. Ahí lo tenemos. Y la hipotenusa en nuestra figura corresponde a la medida del lado AC, que vendría a ser 13 centímetros. Como pueden ver ustedes, las unidades de medida se van a simplificar siempre. Centímetros arriba y centímetros abajo, lo simplificamos. Entonces, de aquí en adelante, solamente trabajaremos con los números. Obviaremos a las unidades de medida, porque hemos visto que siempre se van a simplificar. Entonces, el seno de alfa sería igual a 5 treceavos.
ya tenemos calculado el seno del ángulo alfa. Ahora vayamos a calcular la siguiente razón trigonométrica, el coseno de alfa. ¿Y cómo se calcula el coseno de alfa? Dividiendo al cateto adyacente entre la hipotenusa. En nuestra figura, el cateto adyacente de alfa corresponde al cateto AB, cuya medida es 12. Y la hipotenusa, en nuestra figura, vendría a ser la hipotenusa AC, cuya medida es 13. Por lo tanto, el coseno de alfa es igual a 12 sobre 13. Ahora calcularemos la siguiente razón trigonométrica, la tangente de alfa. ¿Y cómo se calcula también la tangente de alfa? Muy fácil, dividiendo el cateto opuesto del ángulo sobre el cateto adyacente del mismo ángulo. En nuestra figura, el cateto opuesto del ángulo alfa corresponde al lado BC, cuya medida es 5. Y el cateto adyacente de alfa en nuestra figura corresponde al lado AB, cuya medida es 12. Entonces decimos que la tangente de alfa es igual a 5 sobre 12. Ahora calcularemos la cotangente de alfa. ¿Y cómo se calcula la cotangente de alfa? Muy fácil, dividiendo al cateto adyacente del ángulo sobre el cateto opuesto del mismo ángulo. En nuestra figura, el cateto adyacente del ángulo alfa corresponde al cateto AB, cuya medida es 12. Y el cateto opuesto de alfa en nuestra figura corresponde al cateto BC, cuya medida es 5. Entonces decimos que la cotangente de alfa es igual a 12 quintos. Ahora veamos cómo se calcula la secante de alfa. La secante de alfa se calcula dividiendo a la hipotenusa sobre el cateto adyacente del ángulo. En nuestra figura, la hipotenusa, su medida es 13. Y el cateto adyacente en nuestra figura corresponde al cateto AB, cuya medida es igual a 12. Entonces decimos que la secante de alfa viene a ser igual a 13 sobre 12, 13 doceavos. Y por último, calcularemos la cosecante de alfa. ¿Cómo se calcula la cosecante de alfa? Muy sencillo, dividiendo la hipotenusa sobre el cateto opuesto del ángulo. En nuestra figura, el valor de la hipotenusa es igual a 13. Y el cateto opuesto en nuestra figura corresponde al cateto BC, cuya medida es 5. Entonces podemos decir que la cosecante de alfa es igual a 13 sobre 5 o 13 quintos. De esa manera se calculan las razones trigonométricas de un ángulo. Muy bien, estimados amigos, eso ha sido todo por hoy y muchas gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad.